Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Sean muy bienvenidos a nuestra celebración. La presentación del Señor es una fiesta que ya se celebraba en el siglo IV en Jerusalén y se llamaba Fiesta de la Purificación de la Virgen María. En Roma se adoptó esta festividad en el siglo VII. El rito de la bendición de las velas tiene su testimonio en el siglo X y se inspira en el canto de Simeón, que confiesa a Jesús como luz para iluminar a las naciones. De allí, entonces, el nombre popular de la fiesta de la Candelaria, en relación a las candelas. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, pues venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ya llega el Señor con poder e iluminará los ojos de sus servidores. Aleluya. Queridos hermanos, hace 40 días hemos celebrado con alegría la Navidad del Señor. Hoy conmemoramos el día feliz que Jesús fue presentado en el templo por María y José, cumpliendo públicamente la ley de Moisés, pero en realidad yendo al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe. Los santos ancianos, Simeón y Ana, fueron al templo impulsados por el Espíritu Santo. Allí, iluminados por el mismo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. También nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Vamos a bendecir estas velas, las candelas. Hoy celebramos la presentación del Señor, o también el día de las candelas, Candelaria. Entonces vamos a bendecir, porque también mañana utilizaremos con la bendición de la garganta en la fiesta de San Blas. Dios y Padre nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día has mostrado al justo Simeón la luz para iluminar a las naciones. Te pedimos humildemente que bendigas estos cirios. Escucha las súplicas de tu pueblo que se dispone a llevarlos para alabanza de tu nombre, a fin de que, siguiendo el camino de las virtudes, pueda llegar a la luz que no tiene fin. Señor y Dios nuestro, luz verdadera que creas y difundes la luz eterna, derrama la claridad de tu luz en el corazón de los fieles, para que cuantos son iluminados en tu santo templo por el resplandor de estos cirios, puedan alcanzar el esplendor de tu gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor Jesús bendiga estos cirios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios poderoso y eterno, te pedimos humildemente que así como tu Hijo unigénito hecho hombre fue presentado hoy en el templo, también nosotros podamos presentarnos a ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Así habla el Señor Dios. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata, y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor
como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito según la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y de pichones de paloma para poder ofrecerlo como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestará claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos hermanos, hoy en primer lugar tenemos que saludar y tenemos que celebrar a todos nuestros hermanos religiosos, los religiosos con votos de castidad, pobreza, obediencia y principalmente también el de vivir en comunidad. Hoy celebramos en este hermoso día, hoy la presentación del Señor. Siempre la presentación significa devolver a Dios aquello que nosotros mismos hemos recibido como gracia. María y José se presentan, según la ley de Moisés, nos dice, tienen que presentarle al niño, cumplido entonces los 40 días, la presentación. Esto ya nos hace entender, queridos hermanos, y por eso hoy se celebra el Día de la Vida Consagrada. Es decir, le presentamos al Señor que nos vuelve a consagrar. En realidad toda la vida es sagrada siempre. Pero aquí nosotros entendemos que lo que recibimos de parte de Dios es siempre, en primer lugar, es un regalo, es una donación. Peñande yara hoy potaru pivengo ñandela ñeimego aveñeira yema. Es decir, en el pensamiento, en el querer de Dios, la vida que hemos recibido nosotros, que estamos aquí, es porque Dios nos ha querido. El Señor lo quiso así, como dice esa hermosa música también. El Señor quiere de nosotros hacer entonces objetos sacros, es decir, pertenencia suya. Y esa es la vida, el don más grande. Y por eso es que también nosotros celebramos en este día, el 2 de febrero, en el día de la presentación del Señor, a la vida consagrada. La vida consagrada tiene algunos aspectos muy importantes, algunas características esenciales, que es justamente el hecho de una donación. Como también el primer libro de Samuel nos habla y nos indica, así cuando Ana, que había recibido esa donación, que había pedido Shammá él, Dios que había escuchado sus súplicas, y después de haber nacido este niño, entonces Ana, pobreza, significa eso, la pobreza de estar esperando la gracia de Dios. Lleva hoja e ñandeyara be bueno. Ñandeyara ndegoreme eva ecuesheve. Haupeare sea yugo angahame e debe. Es entonces la oferta de la propia vida, queridos hermanos. Eso es reconocer y saber que todo es don de Dios. Como diría después más adelante San Pablo nos habla de la gracia. Todo es gracia de Dios. La gracia de un Dios que nos ama, que nos quiere. Pero esa gracia que nosotros recibimos y que ahora nosotros nos hacemos cargo de ella. Fíjense cómo concluía justamente este evangelio. Dice que Jesús va con sus padres, vuelve a su ciudad, pero termina con algunas cosas muy importantes. Volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. Y nos dice 3 elementos importantes. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia de Dios. El hecho de crecer. Tenemos que crecer, fortalecernos en Dios. Luego también el hecho de la sabiduría. Quiere decir que en el caminar de nuestra vida cristiana nosotros tenemos que seguir creciendo en la sabiduría de Dios. Y luego nos dice que la gracia de Dios estaba con él. Y es eso entonces lo que también nosotros celebramos, primero como comunidad cristiana, pero especialmente al rezar también hoy por la vida religiosa, por los religiosos, este aspecto que es importante, la gracia del Señor que nos recibe y la gracia del Señor que nos santifica y la gracia del Señor también que es para los demás. Y esa es la vida consagrada. Es gracia para la comunidad, es gracia para todos nosotros. Pidamos esa gracia especialmente hoy entonces al Señor y también nosotros podamos ofrecernos a Dios
de todo corazón para hacer el bien a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, lleguemos a celebrar la Pascua en el cielo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros pastores, para que siguiendo la enseñanza de Jesucristo, estén más cerca de los olvidados y encuentren caminos de solidaridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre y desprecio, para que nuestra cercanía a ellos los anime y reciban lo necesario para el sustento diario, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que tomemos la oración comunitaria como parte de nuestra vida cristiana y luchemos por crecer en la gracia de Dios, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es hino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con agrado, Dios nuestro, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría. Tú que aceptaste el sacrificio de tu Hijo único, ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo eterno, al ser presentado hoy en el templo,
es proclamado por el Espíritu gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos te alabamos sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañán de llana o besará. Leipeaba, angay para puwi, ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañán de llana o besará. Leipeaba, angay para puwi, ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañán de llana o besará. Leipeaba, angay para puwi, oremo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Padre,
Por estos sacramentos recibidos, completa en nosotros la obra de tu gracia, y así como colmaste el anhelo de Simeón de contemplar al Mesías antes de morir, concédenos recibir la vida eterna saliendo al encuentro del Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la Iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De todos, ánimo Salomón, sé un hombre, nos dice hoy el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Cuál es el mejor testamento que le puedes dejar a tus hijos? Hoy esta lectura nos lleva a reflexionar como síntesis de la vida del rey David. Encuentra que el verdadero bien del hombre está en encontrar su bien en Dios. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Mis ojos han visto a tu Salvador, nos dice hoy Lucas capítulo 2, versículos 22 al 44. Aprendemos que hay que dejar que la luz de Cristo impregne toda nuestra vida. También tenemos que aprender qué significado tiene la presentación del Señor, que los hombres tienen que recuperar el liderazgo espiritual en sus hogares y que nadie tiene tan poquito que no le pueda dar algo a Dios. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá.
creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la Parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir,
nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor.
¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy especialmente la Iglesia nos propone a celebrar la fiesta de la Candelaria. Hoy, en este día en que recordamos y rezamos principalmente por todos los religiosos, la vida religiosa, la vida consagrada. Muchas felicidades por una parte para todos los que han entregado su vida al Señor en este seguimiento de Dios. Y por otra parte también rezamos y pedimos por las vocaciones religiosas dentro de la Iglesia. Hoy la lectura es de la profecía de Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así dice el Señor: miren que yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Queridos amigos, y continúa la palabra de Dios, ciertamente esta profecía de Malaquí o Malaquías, como decimos, Yahvé, que envía a su ángel, significa, es una palabra en hebreo, un nombre en hebreo. Y sobre todo nos anima a nosotros y nos hace entender que la fuerza y la presencia de Dios es lo que nos purifica. Nos envía el Señor a este mensajero que nos trae la buena noticia y que nos ayuda a nosotros para que podamos cambiar. Pero peñe es un debe a través de alguien, y ese es el mensajero. Hoy decíamos que recordamos, celebramos y rezamos por la vida religiosa. Y esta es una forma también como el Señor envía siempre a su mensajero para hacer llegar la buena noticia. Dentro de la historia de la Iglesia encontramos a santos que han dedicado su vida, han sido enviados, se sintieron enviados, llamados por Dios, justamente para cumplir esta misión tan importante, como esa lejía, dice, que se pone al servicio para lavar, para limpiar, para purificar, para regalar un granito de arena en la construcción del reino de Dios.
y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.